anti-parkinsonianos. El médico escocés Parkinson describió hace más de 200 años en su tesis de doctorado la epilepsia temblorosa como una enfermedad caracterizada por un movimiento tremorígeno involuntario, asociados a disminución de la fuerza en partes del cuerpo no activas e incluso cuando se sujetan, con la propensión de doblar el tronco hacia adelante y pasar de caminar a correr con los sentidos y el intelecto que se mantienen intactos. Esta descripción en realidad no es tan real debido a que la enfermedad de Parkinson actúa sobre los sentidos, especialmente sobre el olfato y sobre el intelecto y el estado cognitivo, proveniendo de delirios y alucinaciones y psicosis en las últimas etapas. Pero es la primera descripción que tenemos de la enfermedad. Se describe la enfermedad de Parkinson como una patología neurodegenerativa de carácter progresivo asociada con el trastorno del movimiento. Decimos que tiene un trípode expresado como el temblor en reposo, la rigidez y la bradiquinesia que producen la inestabilidad postural. Para repasar su fisiopatología, la principal instancia es la reducción de al menos el 80% de las células dopaminérgicas en la sustancia nígera, produciendo este déficit dopaminérgico. Repasamos las principales vías dopaminérgicas. En el estado está la recién descrita, la nigroesteatal, que se origina en la sustancia nigra y se dirige básicamente a otras zonas estiratales y se relaciona con el control de los movimientos. Por otro lado está la mesocorticolímbica, que proyecta desde el tegmento dorsal a las áreas límbicas y corticales y participa en funciones cognitivas. Estas dos vías tienen mucho que ver, digo que como utilizan dopamina, cuando hay exceso o hay bloqueo de alguna de ellas, tiene repercusión sobre la otra. Como todo en el cuerpo, hay un equilibrio entre dos sustancias, como pasa el simpático parasimpático. En este caso, el equilibrio está dado por los niveles de dopamina y los niveles de acetilcolina. Este equilibrio se modifica no porque se incrementa la cantidad de acetilcolina, sino por la disminución de los niveles de dopamina. Este desequilibrio lo que produce es la sintomatología. Vamos a relacionar el excedente de cantidad de acetilcolina con el temblor en reposo, con la disminución de los niveles dopaminérgicos, con la rigidez y la bradiquinesia, de tal modo que los pacientes que sufran más de temblor es necesario darle un anticolinérgico. En cambio, los pacientes que sufran más de riquinesia o de rigidez, es más importante darles un agonista dopaminérgico. La sintomatología que por lo general más molesta a los pacientes es la rigidez y la bradiquinesia. Los primeros fármacos que se utilizaron para el tratamiento de la enfermedad fue la escopolamina. Estudios de Charcot y Vulpian, en el cual el alcaloide escopolamina con los efectos anticolinérgicos, ustedes saben que es un antiespasmódico, tenía efectos sobre el temblor de los pacientes. Sin embargo, la verdadera revolución fue a final de la década de los 60 a través de un médico griego, Kotzias, en el cual descubrió y empezó a utilizar en pacientes la levodopa, que es el gold estándar de la medicación para el Parkinson y que no fue superada por ninguna otra medicación. Tratamiento. Actualmente no hay ningún fármaco que pueda producir declive de la progresión de la enfermedad o neuroprotección. En un momento se pensó que la seleginina tiene cierto efecto neuroprotector, pero con los años eso fue descartado, ante lo cual el tratamiento es sintomático. Como es un tratamiento crónico, hay que recordar que estos pacientes lo van a tomar toda su vida, por lo cual es muy importante el control de los eventos adversos y de la compliance de la medicación.
además de las medidas no farmacológicas y la educación de la enfermedad. En el listado de los fármacos disponibles para el tratamiento del Parkinson tenemos la levodopa, siempre asociada a carbidopa benseracide, los agonistas dopaminérgicos de dos clases, no ergotamínicos y ergotamínicos, inhibidores del metabolismo como es inhibidor de la COMT e inhibidor de la MAO-B, amantadina y por último los fármacos anticolinérgicos. En esta diapositiva está esquematizada la síntesis y el metabolismo de la dopamina. Imaginen que dentro de la neurona presináptica hacia arriba, donde dice levodopa, en realidad dice dopa. La dopa, producto de la tirosina, la hidroxilasa, es metabolizada a través de la descarboxilasa hacia dopamina. Esta infunde desde las vesículas hacia la sinapsis, donde puede interactuar con los 5 receptores dopaminérgicos que existen. Después, la molécula puede ser recaptada a través de una molécula recaptadora y puede reciclarse. Si no, es presa de las dos enzimas que lo metabolizan, que es la MAO y la COMT, para hacer el ácido homovainilínico. Tratamiento con levodopa junto a carbidopa y benseracide. El tratamiento con levodopa es el gold estándar en enfermedad que no ha sido superado por los fármacos que vinieron posteriormente. Estas combinaciones siempre son reales entre levodopa y un inhibidor de la dopa descarboxilasa. Para el tratamiento del Parkinson, si lo que estamos diciendo que el principal motivo de la patología es el déficit de dopamina, lo más lógico sería dar directamente dopamina. Sin embargo, la dopamina no puede cruzar la barrera hematocefálica y no llega a su sitio de acción. Y además, a nivel periférico, va a dar efectos adversos. ¿Cuáles son estos? A nivel cardiológico, disminución de la presión, arritmias y además náuseas y vómitos, como todos los agentes dopaminérgicos son muy vomitivos. Ante lo cual se le da levodopa. La levodopa sí puede atravesar la barrera hematocefálica y a través de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos se transforma en dopamina. Sin embargo, esta misma enzima, la descarboxilasa, está a nivel periférico y puede producir dopamina a partir de levodopa. Por eso siempre se da con un inhibidor de la descarboxilasa, como es por ejemplo carbidopa, la cual inhibe el metabolismo periférico, inhibe la conversión de levodopa a dopamina a nivel periférico, pero como no atraviesa membrana, sí se produce la conversión de dopamina a nivel central. Es muy importante saber la farmacocinética de la levodopa. La levodopa se da por vía oral y se absorbe rápidamente, pero utiliza un cotransporte de aminoácidos aromáticos en el duodeno, ante lo cual puede hacer interacciones con comidas, especialmente las ricas en proteínas. La C máxima se logra entre la media y la hora. No se une a proteínas plasmáticas y, como vimos, el metabolismo es a través de la COMT y la MAO. El principal metabolito es el ácido homovainílico y la vida media es de 90 minutos. Sin embargo, los primeros momentos que le damos la medicación a los pacientes, las hormonas dopaminérgicas tienen cierto efecto de amortiguación de la dopamina, ante lo cual solamente se da 3 veces por día al principio del tratamiento. Es muy importante reclamar la alta eficacia que tiene la medicación, con un alto porcentaje de pacientes que mejoran hasta más de un 50% y un 20% de los pacientes que es posible restablecer la función motora. Además, mejora otros síntomas no solo motores, como el estado de ánimo, la actividad sexual y el poder descansar y dormir a la noche, e incrementa la esperanza de vida en estos pacientes. Sin embargo, no está exenta de eventos adversos, de los cuales podemos clasificarlos como periféricos, psiquiátricos y los más importantes, los motores. Lamentablemente, los pacientes después de un periodo, a veces se denomina luna de miel, que dura entre 10 hasta 15 años, empiezan con alteraciones motoras que hacen muy difícil la compliance de la
medicación. Lo más importante o lo más frecuente que sucede es el deterioro de fin de dosis, el wearing off. Esto significa que cada dosis produce una mejoría que no se extiende hasta la siguiente dosis. Esto es muy posiblemente por esta pérdida de la capacidad aguantadora o de amortiguación que tienen las células dopaminérgicas. Esto hace que debemos, por un lado, incrementar las dosis y por otro lado, incrementar la cantidad de tomas. Ante lo cual un paciente que está tomando 100 miligramos 3 veces por día, muchas veces termina tomando 8 o 9 veces por día 250 miligramos. Recordemos que esta medicación se daba lejos de las comidas por las interacciones que produce, ante lo cual el paciente toma la medicación, espera que haga el pico máximo a la media o a la hora, ahí tienen la mejoría sintomática y después, lamentablemente, en poco tiempo se le va y tiene que tomarse una nueva dosis. Después también se pueden producir disquinesias o movimientos anormales, especialmente los clásicos son los de pico dosis, es cuando yo la medicación y hace el pico plasmáticos, pero también puede ser de varios tipos, como bifásicos, que es cuando está aumentando los niveles plasmáticos o cuando están disminuyendo. Y también dar disquinesias on-off, que es como el paciente como que se prende y se apaga. Resumiendo, otros eventos adversos son los periféricos, como ya hablamos, náuseas y vómitos, que se dan al principio del tratamiento, pero puede haber cierta tolerancia, hipotensión y arritmias. También los eventos adversos a nivel psiquiátrico, como son los delirios, la psicosis y los trastornos del sueño, que muchas veces pueden ser confundidos con la misma enfermedad. En cuanto a las interacciones, las más importantes son las que tengan que ver con su metabolismo de la dopamina. Está contraindicado con niveles específicos de la MAO, porque pueden producir una hipotensión severa e hiperpirexia. Los neurolépticos, especialmente los típicos bloqueantes de D2 puros, los antihipertensivos centrales y los gastrocinéticos que tienen bloqueo D. Contraindicaciones. No se puede utilizar en glaucoma de ángulo estrecho, tampoco en melanoma, debido a que la dopamina se transforma en melatonina y puede estimular a este tipo de tumor. En las arritmias ventriculares, el efecto periférico de la dopamina, en el efecto miocárdico reciente y son teratogénicos. Resumiendo, las limitaciones que tiene la levodopa más el inhibidor de la dopa descarboxilasa son regímenes de trituración muy complejos, hablamos que finalmente tenemos altas dosis 6, 7 u 8 veces diarias, necesidad de estas múltiples dosis debido a la corta media, la afinidad decrece gradualmente después del uso crónico con años, era lo que hablamos de la luna de miel con levodopa, la pérdida de la eficacia, el wearing off o deterioro de dosis, o los fenómenos bruscos de on-off o la disquinesia de los pacientes. Los efectos colaterales precoces a nivel periférico, la competencia con la proteína de la dieta, lo cual es muy difícil tomarlo con los alimentos especialmente proteicos, lo cual van produciendo una desnutrición del paciente y las contraindicaciones. Agonistas dopaminérgicos, fármacos distintos molecularmente a la dopamina, pero que interactúan con los receptores dopaminérgicos. De este tenemos dos tipos, los más modernos, los más nuevos, los agonistas dopaminérgicos de estructura no ergotamínica, como el pramipexol, el ropirinol, la pomorfina y la rotigotina, y por otro lado, los más antiguos que están cayendo en desuso, que son los derivados del ergot o del cornezuelo de centeno, que es el carbergoline o la bromocriptina. Los agonistas dopaminérgicos por vía oral son el pramipexol y el ropirinol. Se dan por vía oral y en su mecanismo de acción es actuar directamente sobre los agonistas dopaminérgicos. Bueno, ¿qué podemos decir de estos agonistas dopaminérgicos por vía oral? Primero, que se dan la ventaja de darse por vía oral y retrasan la necesidad de la utilización de dopa. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene 40-45 años y sé que la duración de acción real de la levodopa son de 10 hasta 15 años, no sería bueno darlo porque va a terminar de hacerle efecto cuando el paciente es muy joven. No pasa lo mismo cuando tengo un paciente de 75-80 años, en el cual ya sí directamente le puedo dar levodopa. Entonces, hay varias estrategias para empezar
el tratamiento y una de ellas es con agonistas dopaminérgicos. Además, presentan mejores disquinesias en los pacientes tratados en monoterapia o también si están actuando con asociación con levodopa. Sí, tienen menos disquinesia, pero tampoco tienen la misma efectividad, tienen menos efectividad que la levodopa. No requieren ser administrados con un inhibidor enzimático y tiene una vida media más prolongada que la levodopa con 3 indicaciones diarias. Pero bueno, las limitaciones son las pautas de 3 tomas diarias, a pesar de que el pramipexol tiene unos comprimidos LP, pero que no dura y a la noche no tienen efectos. Se debe tomar el medicamento con los alimentos, a diferencia de lo que pasaba con la levodopa, debido a que producen náuseas y vómitos. Debe evitarse tomar alcohol o sedantes debido al efecto sedativo que tiene el pramipexol. En altas dosis también puede dar activación del sensorio, irritabilidad y hasta efectos adversos a nivel de estimulación sexual. Y se debe administrar con precaución en pacientes con alteraciones cardiovasculares, insuficiencia renal, disquinesias, psicosis y demencia. Otro agonista dopaminérgico que se da para tratamiento continuo es la rotigotina. La rotigotina es una molécula muy chica, liposoluble, con una vida media muy corta, pero que sin embargo es ideal para utilizarse en parches transdérmicos. Entonces los pacientes utilizan parches que duran 24 horas con una liberación controlada para tener niveles constantes dopaminérgicos. Y el último de los agonistas dopaminérgicos no ergotamínicos, la apomorfina. La apomorfina es utilizada por el médico neurólogo especialista, en el cual tiene la gran ventaja de poder revertir en muy pocos minutos el estado off discapacitante del paciente. El paciente está congelado, no se puede movilizar y una decisión subcutánea de apomorfina empieza a tener movimientos rápidamente. Sin embargo, las limitaciones son que es justamente por vía subcutánea, que tiene breve duración, solamente una hora y hay que darle otra nueva inyección, y es muy difícil determinar la dosis eficaz para cada uno de los pacientes. Se utiliza el especialista. En cambio, los agonistas dopaminérgicos derivados del ergot son la cabergolina y la bromocriptina. Ellos eran utilizados antes, sin embargo actualmente no se utilizan por los trastornos fibróticos que produce el tratamiento crónico con estas drogas. Ahora pasamos a otro grupo, como son los inhibidores del metabolismo, en el cual el entacapone es un inhibidor de la COMT. El mecanismo de acción de los inhibidores de la COMT es justamente inhibir el metabolismo a nivel periférico y antes se producía a través del tolcapone a nivel central, debido a que el entacapone no pasa barrera. Sin embargo, el tolcapone ha sido discontinuado debido a toxicidad hepática. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del entacapone? Por un lado, se da con la levodopa y permite reducir las dosis de levodopa, fíjense, hasta un 10 a un 30%, prolongando así su vida media y prolongando también de igual manera el tiempo de respuesta positiva, o sea, el tiempo on disminuyendo el tiempo off. ¿Cuáles son las limitaciones que debe tomarse con cada vez que se toma levodopa y las posibles interacciones medicamentosas? Otro blanco terapéutico es la otra enzima que degrada a la dopamina, como es la monoaminoxidasa B. Y tenemos ejemplos como la rasaginina y la seleginina. El mecanismo de acción es completar la inhibición del metabolismo actuando a nivel central sobre la dopamina. Las principales ventajas que tiene es que se puede utilizar en monoterapia al principio del tratamiento
y retrasa el inicio con la levodopa. También se permite utilizarla conjuntamente y reducir la dosis de levodopa y aumentar de esta manera el periodo de eficacia. Sin embargo, las limitaciones son el aumento de las diskinesias y las contraindicaciones que tienen los IMAOs, que son muchas. Otra droga que se utiliza para enfermedad de Parkinson es la mantadina. La mantadina, ustedes recuerdan, es un antiviral contra la influenza que se vio que pacientes ancianos con Parkinson mejoraba la sintomatología. Con el tiempo se describió sus mecanismos de acción, que sería estimular la salida de la dopamina de las vesículas sinápticas. También tiene un bloqueo del receptor NMDA y, a pesar de que ningún libro lo diga, también produce efectos anticolinérgicos, debido a que por un lado mejora todo lo que tiene que ver con el temblor y además tiene los efectos adversos clásicos muscarínicos. La mantadina puede ser utilizada como comienzo de tratamiento, sin embargo produce tolerancia y el tratamiento por lo general dura un año. Tiene efectos colaterales menos graves que los demás fármacos y además es más efectiva en el control de la bradiquinesia y la rigidez que otros fármacos anticolinérgicos. Sin embargo, es menos eficaz que la levodopa y que los agonistas dopaminérgicos y se produce esta tolerancia como comunicamos. Además, en pacientes ancianos puede producir confusión, puede dar por rebote rigidez y aumento de los ataques convulsivos. No se recomienda la conducir por la producción de la visión borrosa por los efectos colinérgicos. Y por último vamos a hablar de los anticolinérgicos. Recordamos este desbalance que había entre la disminución de los niveles de dopamina y la cantidad que teníamos de acetilcolina, y que la acetilcolina producía el temblor. Por eso es el tratamiento, especialmente con el piperideno, del temblor en los pacientes que más sufran de eso. ¿Qué ventajas y qué desventajas se producen con los anticolinérgicos? Por un lado, es útil solamente para el tratamiento de los temblores en reposo, y además puede ser utilizado en el tratamiento del parkinsonismo inducido por antipsicóticos. Sin embargo, los anticolinérgicos desarrollan tolerancia, no tienen efectos sobre los síntomas de la bradiquinesia y la quinesia, pueden empeorar las disquinesias de los pacientes que están tomando levodopa y los clásicos efectos cognitivos, además de la visión borrosa, los efectos sobre la micción, sobre el aparato digestivo, etcétera, que producen los anticolinérgicos. Muchas gracias.